Dios le bendiga, amados hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor, amén. Vamos a orar, acompáñeme ahí donde está. Padre, te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor, porque no hay Dios como tú, Señor. El único Dios verdadero, el único y sabio Dios, el Dios omnipotente, el Dios fuerte, temible, Dios grande. Te doy gracias, Señor, porque tú eres quien sostiene nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, me ayudes, me guíes, Señor. Mira, Señor, mis hermanos, mira mi vida primeramente, Señor, que sea, Señor, ese instrumento para poder comunicar, Señor, tu palabra, Señor. Te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. El tema es el diseño de Dios para el matrimonio. Amén. Génesis, capítulo 2, y vamos a leer del 18 hasta el 24 o 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: Después Dios el Señor dijo: No está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo con la costilla que sacó del hombre. Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, el tema es el diseño de Dios para el matrimonio, ¿no? Y una de las cosas con las que todos nosotros vemos en este tiempo es de que el matrimonio está siendo atacado, ¿no? Desde el principio, desde el Génesis, ya Satanás, que el Señor lo reprenda, ya estaba queriendo hacer caer al primer matrimonio, Adán y Eva, ¿no? Y lo consiguió, ¿no? Por la desobediencia del hombre entró el pecado, dice la Biblia, y es allí donde empieza la caída, ¿no? La caída del hombre. Entonces, nosotros vamos a ver cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, ¿no? Una de las cosas que veía en el internet habla de que hay 195 países en el mundo, de los cuales alrededor de 25 o 30 países ya han aprobado la ley del matrimonio homosexual. Entonces, veía también que aquí en el Perú también se ha querido legislar esa ley, para lo cual la declararon improcedente, ¿no? Porque según la Constitución, decía, lo que leía,
el matrimonio se basa en la unión de un hombre y de una mujer, no de dos hombres o dos mujeres, un hombre y una mujer. El matrimonio, el diseño de Dios original es, como hemos leído, ¿no? Dios vio a Adán que estaba solo, lo hizo dormir y de su costilla dice que hizo a la mujer y se la presentó. Un hombre y una mujer. Y la Biblia declara que el hombre y la mujer en el matrimonio se unen y son una sola carne, ¿no es cierto? Entonces, ese es el diseño del cual tenemos que nosotros entender de que eso no puede cambiarse. Hoy en día la sociedad está tratando de influenciar en la humanidad para que todo eso se cambie, ¿no? Incluso es lamentable porque hombres con importantes cargos, cuando les preguntan con respecto al matrimonio homosexual, lo que opinan ellos, y lo dicen claramente y abiertamente, para mí de manera particular, yo por mí no tendría ningún problema, pero me tengo que basar en la Constitución, decía uno de ellos. Pero si esa minoría de gente quiere casarse, quiere formar con otra persona, tener un compañero, compartir sus bienes, ¿por qué no hacerlo? Dicen. Y son gente que tienen altos cargos, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que el diseño original es que Dios creó al hombre y luego le dio a una mujer para que se complementen. Y esa unión de una sola carne, dice la Biblia que es un misterio, ¿no? Y es comparado, dice, el matrimonio a Cristo y la iglesia. Entonces, vamos a ver, ¿no?, cómo nosotros tenemos que entender que el diseño de Dios, por más que pasen los años y por más evolución que se diga de muchas personas, que el mundo tiene que cambiar y que tenemos que abrir la mente y que tenemos que pensar de otra manera, y los movimientos se comienzan a levantar, nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el diseño de Dios es la unión de un hombre y una mujer, es el matrimonio, no es de dos hombres. Y en lo que hemos leído, en el versículo del 24, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Miren cuando dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. Muchos de nosotros hemos dejado padre y madre. Y me llamaba la atención, ¿no?, porque un predicador decía, ¿no?, dejar padre y madre. Veía que en Chile estaban celebrando un matrimonio homosexual y ambos tenían un niño en los brazos. Y cuando lo entrevistaron a los que se habían casado, ¿no?, el matrimonio homosexual, él decía que se sentía realizado, que se sentía feliz, de que lo reconozcan como familia. Entonces, dejar padre y madre, el día que ese niño que ellos tienen en brazos sea grande y se quiera casar, ¿qué va a dejar? Padre y padre. Me llamó la atención eso, ¿no? O sea, desde ahí nomás como hay muchas cosas que no se alinean con lo que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, una de las cosas que veía es de que el hombre pervierte lo que Dios ha hecho, como dice la Biblia,
todo lo hizo bueno en gran manera. Pero también el enemigo de las almas, pues su propósito desde siempre ha sido destruir todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Y eso es un ataque directo al matrimonio, a las familias, a nuestros hijos, a la iglesia. Entonces, vemos aquí que nuestro diseño es varón y hembra los creó. No son dos hombres, dos varones, no son dos mujeres, es un hombre y una mujer, el diseño original. ¿Debemos de volver al diseño original? Claro que sí, porque poco a poco, como les decía, hay países que están aprobando esas leyes de que están permitiendo que dos hombres o dos mujeres se unan en matrimonio y que tengan compañerismo, que compartan sus bienes, que tienen derecho a ser felices. Y proponen, hermanos, cuando usted los escucha, hablan de muchas cosas, de muchos derechos, y la verdad que cuando uno conoce lo que Dios ha establecido, entonces es algo muy, muy perverso, ¿no? Lo que ellos quieren hacer. Entonces, vamos a ver el diseño de Dios como un pacto. El pacto que Dios hace con el hombre y la mujer es un pacto de compromiso irrevocable, el cual, una vez que tú te unes a tu esposo o a tu esposa, es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, ¿no es cierto? No es para probar unos años, no es para ver cómo me va, y si se acaba el amor, entonces ya nos separamos, tú por tu lado, yo por mi lado. No, es hasta que la muerte nos separe. Y es un amor, no puedes esperar que tu esposo o tu esposa, aun siendo cristiano, sea perfecto. No, se tiene que cumplir, nos tenemos que esforzarnos por nosotros vivir eso, ¿no? Entonces, en el pacto hay una diferencia con lo que nosotros muchas veces queremos romper lo que Dios ha establecido, ¿no? Y queremos verlo nosotros más bien como un contrato, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos de que podemos decir hasta acá nomás. Y dice que en un contrato nosotros somos los que protegemos nuestros derechos y limitamos nuestras responsabilidades. O sea, buscamos nuestro beneficio solamente, ¿no? Pero en el pacto es al revés. Renunciamos a nuestros derechos. Renunciamos a nuestros derechos y entonces asumimos nuestras responsabilidades. Ese es el pacto, renunciar a nuestros derechos. Pero en la práctica, a muchos de nosotros nos cuesta renunciar a nuestros derechos, ¿no? Hemos prometido delante de Dios amar a nuestras esposas, pero yo reconozco que también muchas veces no lo hago, ¿no? Muchas veces, como dice la Biblia, no seas áspero con tu esposa, y muchas veces somos ásperos con ella, somos duros. Entonces, la esposa tiene un rol y el esposo tiene otro rol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta sociedad que está abandonando el rol de hombre, de mujer, de esposo, de esposa, y ya no hay ese compromiso para poder vivir verdaderamente como Dios ha establecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando Cristo vino a este mundo? Dice que en aquellos tiempos, en la sociedad, el matrimonio estaba, pero era de poco valor. Dice que los hombres tenían varias mujeres y había solo una a la cual con esa mujer
era la que le daba los hijos legítimos, pero las demás no significaban nada, ¿no? Entonces, eso pasó cuando Jesús vino a este mundo, ¿no? Y muchas de esas cosas, incluso recuerdo cuando leía el libro de Salomón, de la vida de Salomón, decía que Salomón había tenido concubinas, había tenido esposas, había tenido, o sea, muchas mujeres. Entonces, la época romana es una muestra de que el matrimonio no tenía valor. No tenía valor. Incluso una de las cosas que encontré es que de los romanos, a través de los tiempos, se ha copiado esos ritos que hacemos de intercambiar el anillo, de que una vez que los declaran casados se tienen que dar un beso, o que la novia tiene que usar un velo. Son ritos que a través de los tiempos han ido prácticamente las naciones copiando, ¿no? Entonces, miren cómo todas esas cosas han influenciado, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es basarnos en lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Una de las cosas que Dios dice es que el hombre es cabeza de la mujer, ¿no es cierto? El hombre es cabeza de la mujer. Entonces, si el hombre es cabeza de la mujer, muchas veces no tenemos el concepto de qué cosa es ser cabeza. ¿Será ser un jefe? ¿Será ser el que solamente tiene el derecho a hablar y los demás tienen que callarse? O sea, ser cabeza de su mujer es ser autoritario, ser el que tiene la última palabra. O sea, nuestra esposa no puede opinar. Entonces, ser cabeza es prácticamente nosotros, los varones, renunciar a las cosas que queremos hacer para poder ayudar a nuestras esposas. La Biblia dice, ¿no? Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y Él dio su vida, ¿no? Literalmente nosotros no vamos a ser crucificados por nuestra esposa, pero lo que tenemos que hacer es darle nuestro tiempo, nuestro cuidado, muchas veces renunciar a lo que nosotros queremos hacer para poder afirmarlas a ellas y que sientan ese amor de que nosotros dejamos quizás el fútbol por pasar tiempo con ellas, o dejamos a los amigos por pasar tiempo con ellas, o qué sé yo, otras cosas que de repente sean para nosotros importantes y por las cuales descuidamos de repente ese momento de comunión, de intimidad con nuestra esposa, ¿no? Entonces, ser cabeza significa que el hombre tiene que renunciar a su yo, ¿no? Yo muchas veces en este tiempo, ¿no? Ya tranquilo, cuando mi esposa me dice, llévame al mercado, me olvidé esto, llévame a tal sitio, mañana tenemos que comprar. Yo ya, y de verdad siento, hermano, confieso que siento que antes yo le decía, pero tú también sabes manejar, pues Carmen, ¿por qué no vas? Anda tú, lleva el carro, anda con las chicas. Pero mi esposa quería que yo la lleve. Y esas son cosas importantes, ¿no? Que como cabeza nosotros muchas veces podemos dejar a nuestra esposa o exponer a cualquier peligro, ¿no? Y son cosas que verdaderamente
como cabeza de nuestra esposa, de nuestra familia, deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces no se toma en cuenta. Lo que se ve normalmente es esposas quejándose de sus esposos. Cuando ve el fútbol, cuando juega Perú, yo no existo, dicen. Lo he escuchado infinidad de veces. Yo no existo cuando juega Perú, se va al estadio, cuando es cumpleaños de alguien de su familia se desaparece, no me llama. O sea, tantas cosas que de verdad nos descalifican en el sentido de que nosotros deberíamos ser los hombres que debemos estar pendientes de nuestras esposas como cabeza de nuestra familia, como cabeza de nuestra mujer. Ahora, es cierto que Dios nos ha puesto como cabeza para guiar a nuestra familia, para guiar a nuestra esposa, para ayudarla. Y como dice una parte de la Biblia, ¿no? Para santificarla, dice, por medio de la palabra. O sea, tienes que liderarla, tenemos que liderar a nuestras esposas, tenemos que enseñarles, tenemos que guiarlas, tenemos que dejar que ellas también cuando tienen sus opiniones, quieren decidir algo, de repente a veces no siempre nosotros tenemos la mejor decisión y a veces nuestra esposa, como dice la Biblia, Dios le ha hecho nuestra ayuda idónea. Y ahí es donde muchas veces no queremos darnos cuenta, ¿no? Que la esposa es el complemento, que es la ayuda en ese momento para que nosotros podamos hacer las cosas de una manera correcta, ¿no? Porque a mí también me ha pasado que muchas veces por no hacer caso lo que me dice mi esposa, termino mal. Entonces, ya aprendí y ahora me doy cuenta de que tiene sentido lo que Dios ha hecho. Poner al hombre como cabeza y a la mujer le dice que la mujer debe de tener sumisión a su marido, ¿no? Debe de respetar a su marido. Entonces, por un lado tenemos que el diseño es, Dios le dio a Adán, a Eva, Dios le dio a Ronald, a Carmen, y me dijo a mí que yo tenía que ser la cabeza, aquel que tenía que llevar a cabo las cosas, pero no de manera autoritaria, ¿no? Sino con lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces, son cosas que Dios ha establecido como diseño y que si el hombre rompe eso o el hombre quiere tomar atajos y hacerlo de otra manera, pues va a ser doloroso porque ese matrimonio va a comenzar a decaer y va a comenzar a haber problemas. Problemas que hasta muchas veces van a producir divorcios, separaciones y muchas cosas. Pero el tema de hoy día no es el divorcio, sino es el diseño de Dios para el matrimonio. Cómo Dios quiere que el hombre y la mujer se complementen, sean una sola carne y puedan vivir para glorificar a Dios. Porque ese es el propósito, ¿no? El hombre y la mujer teniendo a Cristo, ¿no? El matrimonio teniendo a Cristo en sus vidas y dejando que sea Cristo su modelo para ambos. El modelo no puede ser, yo no puedo ser el modelo de mi esposa, ni mi esposa puede ser el modelo para yo hacer las cosas como Cristo las hizo. Nuestro modelo tiene que ser Cristo. Yo no puedo ver en mi esposa, por más espiritual, por más cosas que ella haga, yo no puedo idolatrarla, yo no puedo decir, no, mi esposa es lo máximo, ora 2 horas, lee la Biblia todo el día. No. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todo lo que Dios ha diseñado es bueno para nuestra vida, para nuestro matrimonio. Entonces, vamos a leer Efesios 5:18.
Y miren lo que dice Efesios 5:18, dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Entonces, por un lado, tenemos que en Efesios el Señor nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, o sea, debemos ser controlados por el Espíritu Santo para vivir una vida de santidad al lado de nuestra esposa. Y la esposa se sujetará a su esposo, ¿no? Y el esposo amará a su esposa como Cristo, ¿no? Escuchaba de que el someterse hasta cierto punto puede ser fácil, ¿no? Dice que muchos se someten a las autoridades, se someten a sus jefes, se someten a algunas personas, ¿no? Pero el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, eso sí es una valla bien alta, ¿no? ¿Por qué lo habrá dejado el Señor, no? Como Cristo amó a la iglesia, dice. Entonces, llegar a ese nivel de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, muchos conocemos el texto, muchos varones, ¿no? Pero será fácil, será algo que lo puedes lograr en un mes, en 6 meses, en un año, o sea, la verdad, yo creo de verdad que, como dice la Biblia, ¿no? Primero debemos ser llenos del Espíritu Santo para cumplir ese sometimiento, para poder andar en el Espíritu y poder hacer lo que Dios quiere, ¿no? Porque si no, vamos a hacer las cosas en nuestra carne. Y una de las cosas también que me llamaba la atención el domingo en la enseñanza que daba nuestro hermano Steven, en el libro de Juan, hablaba, ¿no? De que existen 2 familias, ¿no? La familia de Dios y la familia del diablo. Y el texto decía, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, ¿no? Y vemos nosotros que en esto que la sociedad quiere hacer de prácticamente dar leyes de matrimonios homosexuales y que hay gente que apoya eso, ¿no? Ahí vemos la diferencia, ¿no? ¿Quiénes son de Dios? ¿Quiénes son del diablo? Lo que quieren hacer sin importarle nada, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir con el diseño original de Dios, tenemos que volver a ese diseño original, la sociedad tiene que volver al diseño original, pero también nosotros tenemos que entender la parte que nos corresponde, ¿no? De ser cabeza de nuestra esposa y la mujer de someterse a su marido, ¿no? Dice también que a pesar de que muchos cristianos conocen la palabra de Dios, ¿no? El índice de divorcios es tan alto como en los que no son cristianos, ¿no? Entonces, por allí debemos de mirar, ¿no? Cómo estamos siendo nosotros guiados por la palabra de Dios, estamos siendo controlados por la palabra de Dios, estamos siendo llenos del Espíritu Santo, porque no debería haber esa, similitud, ¿no? Debería ser al contrario, ¿no? Debería ser de que la iglesia, si cumple el diseño de Dios en el hombre amar a su mujer y la mujer sujetarse a su marido, no debería haber tanto divorcio. Pero sin embargo, dicen que el índice es similar. Entonces, ¿por qué será el índice similar? Porque hay mucho egocentrismo, mucho se piensa en sí mismo, ¿no? Mucho pensamos nosotros en primero yo, segundo yo y después tú, ¿no? Ayer
después de 25 años que tengo con mi esposa, yo reconozco de verdad que ella siempre que va a una reunión, sea un cumpleaños, lo que fuera, cualquier evento, ella siempre me trae un bocadito, algo me trae. Y de verdad que yo, ni bien la veo entrar a la puerta, se lo arrancho. Ah, ese es mío, ¿no? Y de verdad, hermanos, ayer estuve en un evento en el laboratorio Farmindustria y sirvieron unos sándwiches que eran una delicia. Y el Espíritu Santo me dijo, es tu oportunidad de llevarle a tu esposa, nunca lo has hecho. Siempre yo agarraba y me comía todo y le contaba, hemos comido de todo. Ahora ya no pensé en mí, sino pensé en ella. Entonces, es verdad, hermanos, el egocentrismo, el pensar en ti, primero yo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que hacer eso a mí? Muchas veces termina destruyendo nuestro matrimonio y hace que nosotros prácticamente comencemos a dejar de lado la palabra de Dios y todo lo que queremos es que mi esposa tenga las atenciones conmigo, que se desviva por mí, que haga todas las cosas por mí, y no me interesa si se enferma, no se enferma, total, tú estás en la casa y tienes que hacer todo en la casa, ¿no? También el hombre puede ayudar, también puede ser parte de las labores, ¿no? Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo, eso no va a ser posible, hermanos. Sin la ayuda del Espíritu Santo no va a ser posible. Y algo que me traía a la mente era de que aquí nosotros cuando venimos, los domingos sobre todo, usted puede ver manos levantadas, hermanos gritando a voz en cuello, coreando la canción, llorando y todo lo demás. Pero quizás ese mismo hermano que aquí hace todo eso, en su hogar no refleje lo que aquí muestra, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que ya no tienen que levantar las manos, ni tienen que hacer, ni tiene que haber manifestaciones de ese tipo. A lo que me refiero es de que Dios es quien conoce a cada uno de nosotros y nosotros no podemos engañar a Dios. Entre nosotros quizás, pero nadie puede engañar a Dios por el hecho de levantar la mano, por el hecho de cantar, llorar. No nos hace más espiritual ni más santos, ¿no? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es importante en el matrimonio. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, no en la pareja, no en el esposo, no en la esposa, sino en Jesús. Solamente lo vamos a lograr con la llenura del Espíritu Santo y si el hombre está lleno del Espíritu Santo, entonces va a poder cubrir esas necesidades de su esposa, sean físicas, sean emocionales, sean las necesidades que fueran, sean espirituales, ¿no? Porque para eso está el hombre, ¿no? Para ayudar a la esposa, para enseñarle, para liderarla con amor, con paciencia, ¿no? Yo he conocido amigos de otras iglesias que cuando yo los he visto de lejos, hola, hola, ¿cómo estás? Hemos hablado del ministerio, de la iglesia, ¿cómo te va? Sí, bien, que todo esto, que lo otro. Pero un día me llevé una sorpresa, ¿no? Porque yo lo veía a él bien espiritual, un hombre conocedor de la palabra de Dios, pero cierto día, ¿qué pasó? Que estaba conversando conmigo y su esposa se le acerca para decirle no sé qué cosa, y delante mío se fastidió y le dijo, ya después. Y la verdad que fue algo que cuando se retiró su esposa,
se lo comenté y él ni cuenta se había dado. Parece que era normal ese trato hacia su esposa, ¿no? Entonces, si no estamos llenos del Espíritu Santo, podemos estar lastimando a nuestra esposa, podemos estar hiriendo a nuestra esposa, podemos estar yendo en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. Y la verdad que es muy lamentable y también sé de que hay casos de consejería donde las esposas vienen cargadas, cansadas, diciendo, ya no puedo ya, yo soy la que hace todo en la casa. O sea, el esposo solamente sale a trabajar, regresa, duerme, se levanta y en ese ritmo. Y la esposa está que trabaja duro en la casa, con los hijos, con las tareas de la casa, con atender al esposo. Y muchas veces el esposo no es consciente de todo lo que la esposa hace en el hogar, ¿no? Y para entender eso hay que estar lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, entender de que verdaderamente es Dios quien a través de su palabra va a producir en mí ese amor, esa paciencia, ese poder entender a tu esposa, ¿no? Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 5. Versículo 8. Miren lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Aquí lo que estamos viendo es de que el varón es el que tiene que proveer para la casa, ¿no? Es cabeza, pero también es proveedor. Y es el que tiene que traer el sustento para el hogar, ¿no? Y dice la Biblia que si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, para su familia, niega la fe y es peor que un incrédulo. O sea, eso es duro, hermanos, porque lo que Dios hace en nosotros es cambiar nuestra mentalidad. Dios nos hace nuevas criaturas y nosotros ahora entendemos que todo lo que tú tienes también es de tu esposa. Y no es que tú vas a retener lo que tú tienes, ¿no? Y son mis ahorros, es mi AFP, es mío, ¿acaso tú has trabajado? Yo soy el que ha trabajado, esto es mío y nadie lo toca. Muchas veces también un caso vivencial, hace poco, un amigo que no es cristiano falleció, su esposa me cuenta que él decía, Sofía, yo voy a cumplir 50 años y lo voy a hacer a todo dar. Y ella le decía, pero David, no es necesario hacer todo un gasto. No, tú tranquila nomás, es mi plata. No te preocupes, además en la AFP tengo como 200.000 soles. Entonces, pero él se jactaba de que era de él, no era de ambos. Era su plata. Pero lamentable, ¿no? Porque llegando casi cerca de un mes de cumplir los 50 años, le dio un infarto y falleció. Entonces, nosotros tenemos que proveer para nuestra casa. Nosotros no podemos decir, esto es mío, me pertenece a mí nada más,
y esto yo no lo puedo compartir contigo. Todo lo que es del esposo es de la esposa. Entonces, entendiendo eso, tú vas a poder darle también a tu esposa el poder administrar lo que tienen, ¿no? Compartir con ella lo que tienen, y no van a esperanzarse en los ahorros, no van a poner su confianza en las propiedades que tengan, sino que lo que Dios les ha dado, van a reconocer que verdaderamente, así como Dios te lo da, también te lo puede quitar. Entonces, el proveer es también un diseño que Dios ha puesto en el hombre para que el hombre cumpla con su rol y no sea, pues, como dicen muchas veces criollamente, ¿no? Tacaño. O sea, yo salgo, me como un helado de 5 soles, pero salgo con mi esposa y doy un Ártica nomás, un sol. De verdad, hermanos. Entonces, son cosas que de verdad parecieran insignificantes, pero cuando no entendemos la esencia de lo que Dios dice, que son una sola carne, que el hombre nunca aborreció su propia carne, dice, sino que la ama y la sustenta, entonces tú das, no retienes, no le dices, esto es mío. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha hecho libres y que esa libertad que es para que nosotros podamos confiar en Él y que todas las provisiones, todo lo que podamos tener es gracias a Dios, no es gracias a nosotros. Si el hombre es cabeza, Dios lo puso como cabeza no porque sea superior a la mujer, no porque sea mejor, no porque tenga mayores capacidades, sino porque, como en un equipo de fútbol dice, ¿no? Tiene que haber un capitán, ¿no? Y el capitán es el que anima a todos, y es el que alienta, y es el que está allí liderando, ¿no? Igual, el hombre, el esposo, es el que le toca también liderar a su esposa, liderar a sus hijos, y guiarlos a que esposa y los hijos vivan una vida plena en Cristo. No que sus corazones se desvíen hacia lo material, no que permita que los hijos hagan lo que quieran con sus vidas. Nosotros estamos llamados como varón, como mujer, a criar a nuestros hijos en el temor del Señor y no dejar que nuestros hijos sean, mientras que están en nuestra casa, los que se manejen a su antojo en los horarios, viendo los programas que ellos quieren, haciendo lo que, metiendo a los amigos, trayendo gente a tu casa, prendiendo a todo volumen la música. Son cosas que como cabeza del hogar uno tiene que ver todo eso y enseñar a nuestros hijos que nada de eso va a edificar su vida y nada de eso es buen ejemplo para un verdadero creyente que cree en la palabra de Dios y que tiene temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no debemos esperar? Como muchos dicen, ¿no? Me voy a casar con mi príncipe azul, ¿no? He encontrado mi príncipe azul, dicen. Y la verdad que, como muchas veces se ha dicho también desde aquí, piensan de que casarse es haber encontrado la felicidad, ¿no?
hasta que pisan suelo y se dan cuenta de que en el matrimonio muchas veces hay discusiones, hay conflictos, hay diferencias, ¿no? Y entonces ahí ya como que ya no estás de acuerdo que era el príncipe azul, ¿no? Entonces, no es una felicidad que vas a encontrar cuando te cases, eso es algo irreal. Sí, llegamos con ese pensamiento al matrimonio, ¿no? Me he casado con el hombre de mi vida, voy a ser feliz. Pero en realidad suceden muchas cosas. Pero no es para que te separes, para que te divorcies, para que digas hasta acá nomás. No. Si verdaderamente eres un cristiano, tienes que ir a los pies del Señor, tienes que ver en qué área estás fallando y tienes que pedir ayuda al Señor para que el Señor te guíe y puedas tú liderar tu matrimonio y puedas amar a tu esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia, renunciando, dice, renunciando. Y le doy gracias a Dios porque, o sea, esa palabra renunciar es algo que estoy un poquito entendiendo, ¿no? Que debo de renunciar a mí, a que yo debo ser el primero, que a mí deben de darme primero la mejor parte. No, renunciar en todo aspecto. En muchas áreas de mi vida debo de renunciar para yo mostrarle a mi esposa de que yo la amo, porque eso es lo que la afirma a mi esposa, eso es lo que la hace sentir segura, eso es lo que hace que verdaderamente cultivemos un amor verdadero. Dice que hay personas que cuando se casan piensan que se casaron con su alma gemela, ¿no? Que, somos parecidos, ¿ah? Parecidos en todo, o sea, si a él le gusta esto, a mí también, a él le gusta el cine, a mí también me gusta el cine, pero, hermanos, no existe eso, no existe. Eso de alma gemela no existe. Se utiliza así mucho ese término, ¿no? Pero no existe alma gemela. Ya dijimos hace un rato, ambos somos pecadores. Ambos todavía en nosotros hay esa naturaleza caída. Ambos todavía no queremos renunciar a muchas cosas. Ambos. No digo que el hombre solamente, porque cuando dice que la mujer le toca sujetarse a su marido, entonces, ¿por qué muchas mujeres no quieren sujetarse a su marido o no les es fácil sujetarse a su marido? Por lo mismo que hemos estado hablando, porque el marido prefiere irse al fútbol, irse con los amigos, irse con la familia. ¿Y qué encuentras? Que tu esposa no te dice nada, pero en ese silencio prácticamente está dañada. Quisiera decirte algo, pero muchas veces prefiere callarse y ahí todas esas cosas van destruyendo la relación, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos ver, hermanos, es nuestra sociedad está cada vez más y más y más en decadencia. Ya han intentado aprobar la ley del matrimonio homosexual y no ha quedado allí. Van a apelar, van a seguir insistiendo, porque como les decía, ellos dicen de que tienen
todo el derecho de poder casarse y nadie lo puede impedir. Que son dos personas que se aman y que ellos, nadie debería de prohibírselo. Sin embargo, el diseño de Dios es varón y hembra, hombre y mujer. Un hombre y una mujer pueden procrear. Dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear. Entonces, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y que podamos nosotros, hermanos, entender que Dios ha dejado diseños, ha dejado cómo debe vivir el hombre con su mujer, cómo debe vivir la mujer con su esposo, cómo el hombre debe de criar a sus hijos. En Hebreos dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿no? El matrimonio debe ser sin mancilla. No, como dicen, sacando los pies del plato, ¿no? Teniendo a tu mujer, pero también teniendo un amante. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y el versículo dice, porque al fornicario y al adúltero lo juzgará Dios. El matrimonio es instituido por Dios, no por el hombre. Y a Dios daremos cuenta cómo hemos llevado nuestro matrimonio, si hemos sido cabeza de nuestra familia, si hemos liderado bien a nuestra esposa, si hemos vivido la fe, si hemos vivido en esa santidad que Dios demanda. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a mí primero, porque en realidad son muchas cosas con las cuales uno tiene cada día que luchar, pero con la ayuda del Señor se va haciendo menos difícil. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, el diseño que tú has dejado, Señor, a no dejar influenciarnos, Señor, por la sociedad, por estos movimientos de LGTB, por estas personas, Señor, que quieren ir, Señor, en contra de lo que tú has establecido, Padre. Señor, que cada uno de nosotros como esposo, como esposa, los hijos, las familias, Señor, que estamos aquí, que podamos, Señor, levantar cada día oración, Señor, hacia ti, Señor, presentándonos con acción de gracias, con ruegos, Señor, pidiéndote a ti, Señor, el único que puede hacer, Señor, que los hombres dejen ese camino de perversión, Señor. Te pedimos, Señor, por las familias. Mira, Señor, tú conoces a cada matrimonio. Cada matrimonio de la iglesia de Pachacamá está cada día delante tuyo, Señor. Tú sabes cómo vivimos. Tú sabes cómo están nuestros corazones. Tú sabes si verdaderamente amamos a nuestras esposas o las aborrecemos, Señor. Tú lo sabes, Señor. Para ti no hay nada oculto que no haya de manifestarse, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a cualquiera, Señor, que esté pecando contra su esposa, contra su esposo, Señor, Padre, así como lo hiciste con Ananías y Zafira, Señor, que tu poderoso Espíritu Santo, Señor, llegue, Señor, a sus vidas y trastorne sus mentes, Señor, y les haga entender, Señor, que aquí no puede haber nadie, Señor, que lleve una doble vida, Señor. Oh Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Ayúdanos a amar a nuestras esposas con ese amor sacrificial, renunciando, Señor, a nuestra comodidad, renunciando a nuestras propiedades, a nuestros ahorros, a lo que tengamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.